El mes de agosto está dedicado a las personas mayores en casi todo el país, pero nosotros queremos presumirle que aprender a envejecer se ocupa de nuestras personas consentidas todo el año. Celebramos la vida los 365 días. Y no esperemos más. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Pues de nueva cuenta me da mucho gusto saludarlos totalmente en vivo desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y sí, como dice mi querida Patti, hay que celebrar la vida. Ser adulto mayor no es sinónimo de opacidad. Al contrario, en esta etapa tenemos muchas oportunidades para aprovechar nuestro tiempo. Tú sabes que la ley de las personas adultas mayores en su artículo 5º, fracción 7ª, consagra como derecho el participar. Sí, las personas adultas mayores tienen derecho a asociarse y participar en diversos procesos educativos, de capacitación para su comunidad. Pero hoy tenemos en el estudio a un invitado que nos hablará del tema. Pero antes, como ya es costumbre, vámonos a esta cápsula que ha preparado el equipo de producción para todos ustedes. Tener una vida social activa es fundamental en todas las etapas de la vida y naturalmente en la vejez. Realizarla con salud y buen ánimo es importante. Conservar los vínculos y la pertenencia a una comunidad, participando activa y productivamente en las soluciones colectivas, ha demostrado ser benéfico para las personas adultas mayores y para la comunidad misma. Es mucho lo que puede aportar la experiencia y el saber acumulado de una persona adulta mayor y su sabiduría a su entorno. El prejuicio común de que con la vejez se limita la capacidad de participar en la comunidad es contrario al derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad, que consigna el artículo 5º, fracción 7ª de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En este sentido, los adultos mayores tienen derecho de formar organizaciones para promover su bienestar y ser tomados en cuenta en las acciones de gobierno que les afectan de manera cotidiana, así como de participar en organizaciones ciudadanas y otros órganos de representación social. En la misma fracción de esta ley, se establece además el derecho de las personas mayores a ser parte de las actividades educativas, productivas, culturales, deportivas y recreativas de su comunidad. Precisamente del derecho a participar en la vida de la comunidad y a asociarse, hablaremos hoy, aquí en Aprender a Envejecer. Pues sí, hoy nos acompaña en el estudio el abogado Ángel Pavel Salas García, miembro del Colegio de Profesores del Derecho del Trabajo de la UNAM y del bufet jurídico Pavel Salas Abogados. Pavel, es un gusto que estés el día de hoy con nosotros para hablarnos de este derecho de las personas adultas mayores a participar. Como lo estábamos diciendo, ser adulto mayor no es sinónimo de ya quedarse sentadito en casa. Al contrario, ¿verdad? Podemos utilizar el tiempo para muchas cosas. Nancy, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Y así es, el día de hoy vamos a hablar sobre este derecho tan importante que es el de las personas adultas mayores a participar, a ser tomadas en cuenta, al influenciar, a ser partícipes en la comunidad, al aportar también. Esto es sumamente importante, ¿no? Y que muchas veces este derecho pues también es poco tomado en cuenta, ¿no? Que no se le da la visualización que queremos. Es lo que te iba a comentar. Muy poco se sabe de este derecho que tienen las personas adultas mayores a participar, pero ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo puedo yo hacer valer este derecho en mi comunidad, por ejemplo? Primero que nada hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de participación nos referimos a la inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública de este país, ¿no? O sea, tanto en mi comunidad, en mi barrio, en mi colonia, en mi municipio, en mi delegación, en todo eso. ¿Cómo podemos acudir? ¿Cómo podemos participar? Bien, primero que nada es querer hacerlo. Exacto. Querer para salir empezar, de casa, ¿no? Exactamente.
querer salir de casa, querer poder aportar y con esta experiencia que nosotros tenemos como adultos mayores o que ellos tienen como adultos mayores, pues querer aportar y querer mejorar también las condiciones en las que nos encontramos. Si yo como adulto mayor me doy cuenta que, bueno, el parque de mi colonia, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, está descuidado, que se le puede dar un mayor uso, que se puede poner luminarias y todo esto, ¿a quién me acerco? Hay que acercarnos, bueno, a los órdenes de gobierno, a los gobiernos municipales, a las alcaldías, aquí en la Ciudad de México. exactamente aquí en la Ciudad de México, para poder ver qué mecanismos de participación hay y cómo yo puedo influir en ellos. Y qué mejor que ellos, ¿no? Porque, pues, ¿cuántos vecinos tenemos que a lo mejor vivieron toda su vida en esta colonia, desde que eran niños hasta ahora que son adultos mayores? ¿Quién mejor que ellos conocen las necesidades, ¿no?, que imperan en la sociedad donde están viviendo, en la colonia? Se habla también de que existe el derecho de que se pueden asociar las personas adultas mayores. Exactamente, la libertad de asociación pues es una respuesta organizada, constructiva ante la necesidad de los adultos mayores de hacer visibles pues aquellas cosas que en determinado momento les afectan, como pudiera ser una obra pública, como pudiera ser poner rampas. Accesibilidad, ¿no? Exactamente, tener este derecho a la accesibilidad, programas sociales encaminados a nosotros, las personas adultas mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere. Entonces, primero lo que recomiendas es acercarse al orden de gobierno que tengan más cerca, ¿no? Si estamos hablando de la Ciudad de México, alcaldías. Estamos hablando de cuestiones municipales, pues ir al gobierno municipal para ver qué programas y en qué puedo participar. Exactamente, se trata de construir una sociedad para todas las edades, ¿no? Donde todos podamos ejercer, disfrutar, pues los derechos que todas y todos tenemos. En este caso, pues nos referimos a los derechos de las personas adultas mayores para visualizarlo, para organizarse y para que sepan que ellos pueden acudir a estos centros, estos órganos de gobierno para ejercer sus derechos y para asociarse y para buscar un bien común. Estamos hablando también de que no son solo cuestiones que pueden incidir en mi comunidad, sino que me puedo ir a lo grande, a lo mejor hasta participar en los procesos electorales que tiene nuestro país, como representantes de casilla, representantes de partidos políticos. ¿Todo esto también me lo da este derecho? Sí, digo, la Ley General de las Personas Adultas Mayores establece la importancia de establecer mecanismos de participación, pero además de esta ley pues tenemos distintas leyes que regulan estos mecanismos de participación ciudadana, no a fuerzas para que yo participe en un proceso electoral yo como candidato, sino para que yo pueda tomar decisiones de votar, de ser votado, de crear mecanismos dentro de la propia comunidad para que, bueno, al final del día podamos obtener un beneficio para todos, ¿no? Cuestiones culturales también contempla. ¿Qué nos podrías platicar de esto? Bueno, aquí es importante decir que el deporte, la vida y la cultura pues son parte esencial para acercar a las personas y a las comunidades. En este caso, bueno, las personas adultas mayores, pues más que nadie, necesitan salir de sus casas, necesitan poder ejercitarse, necesitan poder tener actividades recreativas, pues que les beneficien, ¿no? Y en este sentido, parte de la participación del adulto mayor es esa, ¿no? El crear o asociaciones o el buscar que la propia alcaldía, que la propia municipio generen redes para que podamos todos de alguna manera participar. Bueno, ya quedó muy bonito, ya me dijiste que tengo este derecho, pero ¿qué pasa si me lo niegan? Bueno, ¿qué hago? ¿No? Si yo quiero participar en cuestiones de mi comunidad y me dicen, no, ya eres adulto mayor, ya estás muy grande, ya no nos interesa tu participación. ¿Ay, qué hago? ¿A dónde puedo recurrir? Hay que tomar en cuenta que la ley establece diversos mecanismos donde yo puedo quejarme o donde yo puedo acudir en caso de que exista una violación a mis derechos, ¿no? En este caso, bueno, tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos la CONAPRED, que es para evitar y erradicar la discriminación,
Y bueno, hoy en día ya tiene mecanismos bastante accesibles. Puede ser presentar mi queja por internet, puedo presentar mi queja en persona y bueno, puedo acudir a las instituciones ya directamente para que me asesoren, me otorguen la asesoría que requiero, cómo puedo presentar esta queja, e incluso en un determinado momento pues generar las condiciones para que esto vaya cambiando, ¿no? ¿Se puede considerar esto un acto de discriminación? Por supuesto que sí. El no permitir a las personas adultas mayores ejercer sus derechos, que son los mismos derechos que todas y todos tenemos, es sin duda un acto de discriminación. Y se tiene que valorar desde casa, ¿no? Porque muchas veces luego se encuentran las limitantes en casa de no, ya para qué sales, ya mejor quédate, no te vaya a pasar algo. Entonces, para que pues nuestros amigos que nos están viendo sepan que es un derecho que lo pueden ejercitar y que no hay nadie que se los pueda limitar ni en casa. Pues exactamente, es una cuestión cultural, es una cuestión de educación y es una cuestión también de querer ejercer los derechos. Efectivamente, hay que, no permitamos nunca que alguien trate de vulnerar nuestros derechos, porque no por ser personas adultas mayores tenemos menos derechos, ¿no? No, y al contrario, como lo decía la cápsula, la experiencia, y tú también nos lo mencionaste, la experiencia que puedo obtener de una persona adulta mayor en todas estas cuestiones, pues es sin lugar a dudas invaluable, ¿no? Que nos puedan aportar mucho más y poder fortalecer todas las cuestiones, tanto de mi comunidad, educativas, culturales y demás que nos contempla. En cuestión educativa. Bueno, hay que tomar en cuenta que la ley obliga a las instituciones a crear programas de estudios, especialmente, no solamente para las personas adultas mayores, sino donde se contempla a las personas adultas mayores. Fomentar talleres, capacitación a personas para inclusión en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces recordemos que tenemos que construir una sociedad para todas las edades. Correcto. No tuviste palabras mejores para cerrar hoy nuestra entrevista. Hay que construir mejores sociedades y con la participación de las personas adultas mayores esto podrá ser una realidad. Pavel, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues bueno, a participar todos, ¿no? Y ustedes desde casa que me acompañaron, yo les doy las gracias por haber estado hoy conmigo. Los veo el próximo domingo con la señora Patti Kelly, pero por ahora yo los voy a dejar con una charla que tuvo mi compañera Diana Laura Gómez con la senadora Indira Kempis. Muchas gracias, Pavel, y a ustedes los veo el próximo domingo. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a la senadora Indira Kempis, senadora por el Estado de Nuevo León y secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Muy buenos días, senadora. Gracias por estar aquí en Aprender a Envejecer con nosotros el día de hoy. El bono demográfico de una población corresponde a la cantidad total de personas en edad productiva para una sociedad. ¿Cómo encajar al sector de los adultos mayores bajo esta inercia demográfica sin que se sientan excluidos y al contrario, que formen parte del desarrollo económico y social? Muy buenos días, muchas gracias Canal 11 y qué hermoso tema. Toco algunos puntos clave porque tenemos que deconstruir nuestra concepción de lo que significa una vida en la vejez o en ser adulto o adulta mayor. Para empezar, entender que una visión integral de los servicios, de los derechos, de las instituciones, de las leyes que tenemos, deberían de estar jugando a favor de un futuro inevitable. ¿Y esto qué quiere decir? Que conforme pasen los años, la población joven de México, en resumen y para entender el contexto, va a ser cada vez menor y vamos a ir envejeciendo. Y en esa medida, nosotros lo que tendríamos que construir es una visión integral, sobre todo en la toma de decisiones en la vida pública, para que el acceso a esas oportunidades pueda ser una permanente y una constante y que vaya más allá del entendido que hemos tenido. Es decir, adulto, adulta mayor es igual a tener inmediatamente pues, los servicios de salud básicos que son necesarios o los servicios de pensiones, que finalmente en eso se traduce. Pero hoy tenemos una población cada vez no solamente con mayor tendencia hacia el futuro de este envejecimiento poblacional, sino además cada vez más activa.
Es decir, ya no es el típico, la típica abuelita o abuelito en nuestro imaginario que nada más está en casa esperando a la muerte, porque eso es prácticamente en nuestro imaginario, sino que es una población activa, que hace deporte, que tiene otros intereses, que quiere seguir incluso una vida productiva, que puede emprender, que puede ser todavía mucho más o abonar todavía mucho más a una vida activa. Entonces en esta deconstrucción estamos y me parece que sí es clave e importante porque en este país con esta tendencia tendríamos que estar haciendo estas leyes y estas políticas públicas con esa visión integral. Ok, ¿y nos podría contar un poquito de cómo deberían de ser las condiciones de habitabilidad para los adultos mayores, no solo desde la escala federal, sino también de la estatal y la municipal, la metropolitana, y qué esfuerzos deberían de hacer en los diversos niveles de gobierno? Si estamos hablando de una población que sigue estando activa y, por ejemplo, en esta crisis económica y sanitaria nos damos cuenta todavía más, se hace visible esas desigualdades que tiene esta población, pero además que hoy son responsables incluso de otras generaciones. Es decir, hay adultos mayores que hoy cuidan a una o dos generaciones posteriores y que por lo tanto es importante que de hecho ya se ha discutido en Cámara de Diputados la creación de un Sistema Nacional de Cuidados. Se aprobó el dictamen en noviembre del año pasado. Vamos a discutirlo en el Senado y tiene que ver con esto. Es decir, el ciclo de vida no es lineal de la población en ninguna parte del mundo, sino tiene diferentes circunstancias, factores a considerar y que por lo tanto, si no es lineal y está activa, necesitamos dar incentivos para que la calidad de vida de estas personas sea acorde a sus demandas y exigencias. Por lo tanto, hablaríamos también, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, que es un tema que manejo mucho, de tener calles accesibles, de poder tener estos espacios públicos que sean adecuados a las necesidades de nuestra población que va en esa tendencia de ser más, cada vez más adulta mayor, de tener espacios inteligentes en lo público y en lo privado para utilizar la tecnología a favor de que no haya ningún impedimento de poder usarlo, de tener instituciones de servicios de salud, ahora que estamos hablando de la salud como uno de los temas claves del futuro del país, que estén acorde y a la medida de todas las circunstancias que conlleva el tener un cuerpo envejecido. Entonces, siendo así, entendiendo esto, podemos aportar mucho, no solamente con un Sistema Nacional de Cuidados, que ya lo estamos discutiendo, sino también con infraestructura que esté acorde a las necesidades de los cuerpos que hoy están pues, con capacidades distintas a cuando uno está pues, mucho más joven. Y ahorita usted menciona mucho esto de la infraestructura. ¿Cómo considera que se está haciendo? O sea, ¿qué trabajo considera que se está haciendo para adecuar las ciudades a las crecientes demandas de las personas adultas mayores? Es un reto enorme porque en nuestras ciudades no hemos pensado en el futuro en condición de la edad de la población. ¿Y esto qué quiere decir? Hacemos calles como si todos y todas pudiéramos brincar banquetas enormes, ¿no? Que además no están en las condiciones a veces para poder siquiera caminar, para poder desplazar una silla de ruedas o muletas o algunas de estas circunstancias que sí se dan en la vejez y que por lo tanto deberíamos tener el presupuesto y la visión necesaria para que en esta infraestructura metropolitana, porque además ya la parte municipal está siendo cada vez más en rezago, estamos hablando ya de las metrópolis también conectadas con la parte rural, y que tener estas calles completas, acceso a los servicios, tener estas vías de comunicación entre las partes más distantes con donde tenemos concentrados los servicios de educación y de salud, porque hay adultos mayores, adultas mayores que todavía quieren estudiar, ¿no? O que necesitan trabajar y desplazarse. El transporte público, la vivienda digna, estos espacios públicos con una mayor eficiencia, los servicios de salud que son prioritarios. Entonces, sí es un reto porque en este país la calidad de vida, si para los jóvenes y para las jóvenes no es una calidad de vida, porque no lo es, pues ahora imaginemos en una población que la hemos aislado. Por eso yo empezaba con deconstruir el imaginario de que las personas
en una edad avanzada están abandonadas en su casa tejiendo. Eso ya no existe. Y por lo tanto tenemos que hacer las adecuaciones en infraestructura necesaria para que esta calidad de vida se acorde a las demandas y a las exigencias. Senadora, ¿nos puede contar qué estrategias de planeación considera se deben adoptar para abatir la desigualdad y potenciar el bienestar de la población de 60 años y más? Bueno, en primera, políticas públicas que tengan una visión de ciudades lentas. ¿Y esto qué significa? Otra vez, transporte, edificaciones, espacios. Tenemos que adecuar las ciudades para los movimientos lentos. Y eso no ha pasado en las últimas décadas. Sin embargo, el cambio climático, la crisis económica, nos va a tener que volver a replantear una planeación en donde vivamos cerca de la vida, en donde podamos transitar a un menor tiempo y podamos hacer nuestra vida productiva, porque sigue siendo activa. Yo le cambiaría ya no productiva, pero sí activa después de una edad en donde estamos envejeciendo. Segundo, tener también una visión de hacer ciudades 880, diría el urbanista Guillermo Peñalosa, este colombiano que dice que mientras una ciudad esté planeada y hecha como si fuera para un niño de 8 años, niño o niña, o fuera para adultos y adultas mayores de 80 años, quiere decir que sí tenemos calidad de vida. Y en tercero, por supuesto, adecuar los presupuestos para que esta infraestructura de escala humana que permite estas ciudades lentas y estas ciudades 880 puedan tener obviamente la obra pública necesaria. Hoy no la tenemos y eso es nuestra gran búsqueda, que tiene que ser una búsqueda colectiva para que esto ya no sea un privilegio de las personas que pueden pagar tránsito, servicios, espacios, sino más bien un derecho. Y ahí deberíamos de transitar. Muy interesante, senadora. Vamos a la pregunta del público que tenemos preparada. Buenos días, soy Miguel Ángel Martínez Loyola, tengo 62 años. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades tenemos los adultos mayores de acceder a un crédito de vivienda? Bueno, senadora, después de escuchar a Miguel Ángel que nos está preguntando cómo puede tener un crédito de vivienda, que desde el Senado de la República, ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, Miguel Ángel, los créditos de vivienda en lo público y en lo privado, en lo público obviamente es un derecho laboral, en lo privado se puede tener acceso, sin embargo, sí está sujeto a un criterio de edad. Y eso puede ser una oportunidad precisamente para abrir la discusión en el Sistema Nacional de Cuidados. Les quiero comentar que además nosotros ya hicimos esa decisión colectiva en el Senado de elevar a rango constitucional los programas sociales y quizá por ahí tengamos una oportunidad de discutirlo, ya sea por programas sociales o bien por este Sistema Nacional de Cuidados, en donde sabemos que la población de adultos y adultas mayores hoy está activa. Ah, perfecto, qué bueno que le pudimos contestar esta pregunta a Miguel Ángel. Ahora nos podría contar un poquito sobre usted. ¿Piensa qué tan importantes son los adultos mayores en el desarrollo de la economía mexicana? Volvemos al punto de que son activos, que están activas y que por lo tanto deberían de tener oportunidades de emprender, de encontrar un trabajo, de tener un programa social que les beneficie. Y hay que rescatar esto que acabamos de aprobar, ¿no? que tenemos, lo elevamos a rango constitucional, los programas sociales que benefician a las poblaciones que están en vulnerabilidad, pero yo insisto en que esta población ya no la podemos concebir como en el pasado. Es una población que tiene muchos intereses y que debería de haber incentivos. Hay que trabajar en las leyes, por supuesto, para que esto pueda ser una realidad y no aferrarnos a un futuro en donde la población joven cada vez va a ser menor y ese es un problema que tenemos que afrontar. Transitar al 2022 ya debería de tener una perspectiva, ya no de género, una perspectiva de edad para ver las condiciones en las que vamos a vivir en el futuro. Pero sin duda el desarrollo urbano, la energía, la economía, la salud y algunas otras aristas que encontremos en los términos de seguridad también, seguridad social, seguridad pública y otros factores, deben de estar integrados en un cóctel de políticas públicas en donde, insisto, la edad ya no sea una determinante de si vamos a atender a los adultos y adultas mayores como si fuera una población exclusiva, sino más bien es una población que ya está integrada a la vida activa de una urbe y a la vida activa de lo rural también.
Bueno, senadora, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información que nos brindó de estos temas tan importantes que debemos de estar enterados como jóvenes y como personas adultas mayores. Y gracias a quienes nos ven por acompañarnos el día de hoy. Y es un gusto que sigan con nosotros disfrutando su programa Aprender a Envejecer desde la señal del 11. Gracias por comunicarse con nosotros desde Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco y saludos hasta Guadalajara, Jalisco. Recuerden que es muy importante conocer sus derechos como adultos mayores. Por eso nos damos a la tarea de subir las repeticiones de los programas al YouTube de El 11. No se olviden de dejar sus comentarios. Aquí nos encanta leer sus mensajes. Y muchas gracias a todos los que se comunicaron en el Facebook Live. Gracias por los mensajes y estar con nosotros. Y ya para terminar el programa, ¿qué les parece si nos vamos a bailar? Vamos a regalarnos unos minutos de nuestro tiempo y nos vamos a bailar con Habana Son Cuba. ¡Vámonos!